Estamos grabando ahora, martes 12 de octubre, de nuestro módulo Facilitación del Inglés en Niños y Niñas, y hoy día lo que vamos a hacer es la retroalimentación del examen de la semana pasada. Vamos a revisar pregunta por pregunta, y para cada una de ellas vamos a explicar cuál era la alternativa correcta y por qué. En la primera, se estaba evaluando si ustedes habían estudiado, habían aprendido las etapas en la adquisición de un segundo idioma, ¿ya? Entonces, ustedes al escoger una de las etapas ya demuestran que conocen las cuatro, porque eran 4 etapas, ya tenían que reconocer el nombre de la etapa correspondiente, luego explicar con sus palabras qué significa eso, que el mismo texto que estaba en el material de estudio no debían usarlo tal cual, ¿ya? Entonces, ¿qué significa con sus palabras? Que ustedes explicaran de manera distinta, entonces se entiende que interactuaron con ese contenido. Y luego entregar algún consejo, ¿ya? Tenemos que las 4 etapas son del aprendizaje de un segundo idioma. Esto se podía haber confundido con las etapas del aprendizaje del primer idioma, porque nosotras revisamos las etapas del primer año del aprendizaje de un primer idioma, que incluía babbling, incluía hacer sonidos intencionales, toser para llamar la atención, repetir como sonidos como de entonación, como si estuvieran haciendo una conversación. Ese es el primer año de la adquisición de un primer idioma. Y después vimos la segunda etapa, que es cuando ya los niños comienzan a hacer oraciones sueltecitas, después una tercera etapa, cuando ya hacen oraciones un poquito más grandes, y todo el proceso de la adquisición de un primer idioma termina alrededor de cuando los niños y niñas tienen más o menos 11 años. Pero eso es flexible, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11 años. Pero si todo va bien, si tienen buena exposición, los niños y niñas debieran terminar de adquirir su idioma nativo al nivel de un adulto, más o menos cuando están terminando su infancia, ¿ya? En el caso de la adquisición de un segundo idioma es distinto, ¿ya? Aquí estamos hablando de un segundo idioma secuencial. ¿Qué significa eso? Que los niños y niñas no nacieron en un ambiente donde se hablaban 2 idiomas todo el tiempo, ¿ya? Esa es una adquisición del idioma para niños bilingües, ¿ya? Para niños que lo adquieren al mismo tiempo. Cuando hablamos de secuencial, significa que primero se adquirió el idioma materno y luego, por alguna razón, quizás en el jardín o en la escuela, los niños comenzaron a tener clases, talleres de inglés, ¿ya? Probablemente la gran mayoría de los niños que ustedes les enseñen inglés van a ser niños que lo están aprendiendo de manera secuencial. Y lo más probable es que si ese es el caso, ellos atraviesen por estas 4 etapas, ¿ya? La primera etapa es donde los niños y niñas quieren utilizar el idioma materno, ¿ya? Ese es como lo innato, es el instinto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comunicarnos con el idioma materno y además porque una vez que ya aprendimos el idioma materno, utilizar un idioma distinto supone un gran esfuerzo. Eso bien lo saben ustedes, lo han vivido en carne propia. Es un gran esfuerzo tratar de entender y de hablar un segundo idioma, sobre todo si es que no hay una preparación de por medio. ¿Ya? Si es que solamente coloco una película así de la nada, o escucho una canción muy difícil de la nada, o un niño o una niña escucha a 2 adultos hablando un idioma distinto, eso es muy distinto a que si la educadora ha preparado cada actividad de a poquitito, dando el I+1, dando el pasito un poquitito más difícil, ni muy fácil, ni muy difícil, ¿ya? Entonces lo primero sería que utilizan el idioma nativo. Si es que ellos están en un ambiente donde se dan cuenta que en algunas situaciones no van a poder lograr la comunicación si es que usan su idioma nativo. Por ejemplo, si el niño o la niña me dice, tía, ¿puedo ir al baño?
ya, yo tengo que considerar, evaluar, ¿no es cierto?, si es que es una emergencia o si no, de a poquitito le repito en inglés, may I go to the toilet, please, para que el niño de a poquitito se acostumbre, y con el tiempo le exijo un poquitito más. Ya sé que el niño o la niña entienden eso, y le exijo que lo tiene que decir en inglés, y que si no lo dice en inglés, no va a poder ir. El niño tiene el desafío, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? En algunos momentos, la segunda etapa es el periodo silencioso. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que los niños entiendan mucho, entienden que la tía o la educadora está diciendo en inglés que quiero ir al baño. Entonces el niño o la niña lo más probable es que diga sí o no. Esas son las maneras en que ellos demuestran comprensión, que entienden el inglés, pero todavía no sienten la confianza, no tienen las palabras, no tienen el vocabulario necesario para producir, ¿ya? Entonces entran en un periodo silencioso. La tercera etapa, luego que ya salen un poquito del periodo silencioso y siguen estando muy expuestos, la idea es que siempre estén expuestos, que haya siempre un pequeño reto, que estén escuchando, que estén interactuando en inglés. Poco a poquito, la tercera etapa va a ser que hablen como Tarzán. Muchas de ustedes incluyeron eso en su explicación, fue muy grato verlo porque eso significa que estaban siguiendo las explicaciones de clase, ya que yo dije eso en clase. Oficialmente esa etapa no se llama hablar como Tarzán, sino que se llama discurso telegráfico y formulaico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los niños y niñas comienzan a hablar con pequeñas organizaciones de palabras, ¿ya? Hay muy poco uso de preposiciones, sino que básicamente es sujeto, o sea, perdón, sustantivos y verbos, ¿ya? Sustantivos, verbos, quizás algunos adverbios de ubicación. Entonces podrían decir me down, en vez de decir I go down, or can I go down, or can you put me down. Eso sería ya parte de la cuarta etapa. En la cuarta etapa, los niños y niñas pueden expresar no oraciones 100% perfectas en términos gramaticales, pero sí pueden ya comenzar a construir ciertas oraciones. Por lo menos ubican que hay un sujeto, hay un verbo, de a poquitito van llegando a las preposiciones, de a poquitito van llegando los sufijos y prefijos de los adverbios, y pueden expresar ideas más abstractas. ¿Qué significa esto? Ideas abstractas son aquellas que no podemos percibir con los sentidos. Y eso necesariamente requiere una etapa del desarrollo mayor, porque los niños y niñas, la verdad es que no tienen mucha capacidad de entender ni expresar el mundo abstracto antes de que tengan por lo menos 3 añitos, ¿ya? Quizás desde los 3, 4, 5 años ya pueden comenzar a interactuar con el mundo abstracto. Entonces, esta era la respuesta correcta. Cualquiera de estas etapas que ustedes describieran con el nombre apropiado y que explicaran en sus propias palabras, idealmente con un ejemplo, sería merecedor del puntaje completo. Y en el caso de los consejos, había que utilizar, por supuesto, las consideraciones que estudiamos, que sabemos a ciencia cierta que necesitamos tener en cuenta para generar experiencias de aprendizaje en la primera infancia. ¿Cuál es el primero? El valor de los juegos. Si ustedes incluyeron solamente una descripción en relación a los juegos, ya tenían el puntaje completo, ¿ya? Si en su consejo hicieron alusión a ese pequeño desafío, el I+1, que estudiamos en base a la teoría de Krashen, también, eso también les daba puntaje completo para su consejo. O si hacían alusión al filtro afectivo, ¿ya? El filtro afectivo nos habla de que tenemos que mantener un filtro afectivo bajo, que tengamos poca ansiedad, que tengamos poco nerviosismo, que no nos sintamos tan presionados, pero sí un poquitito presionados para lograr un reto, ¿ya? Entonces, cualquier ejemplo o cualquier idea de su consejo que tuviera relación con uno de estos conceptos, ya les daba el puntaje completo. No sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna consulta en estos minutos. Ustedes debieran poder ver sus respuestas
Lo ideal sería que comparen a esta respuesta ideal y que veamos si es que alguien tiene una duda o si no, o algún comentario con respecto a esta pregunta antes de avanzar. Bueno, avanzo entonces. La segunda pregunta hacía relación a los beneficios de exponer a los niños pequeños a un idioma extranjero. La verdad es que vimos estos beneficios en bastantes sitios a través de las unidades 1 y 2. El primer lugar donde los vimos fue en la primera lectura autónoma, en donde se explicaban muchísimos beneficios. También vimos beneficios en una lectura sobre el valor del juego y además vimos beneficios en las clases, en las distintas presentaciones de PowerPoint que tuvimos, ¿ya? Entonces, en resumen tenemos todos estos beneficios, ¿ya? Particularmente en dos grandes áreas. La primera área sería el desarrollo cognitivo, y acá podrían haber mencionado aspectos de que a los niños y niñas que son bilingües o que son expuestos a un idioma extranjero tienen mejor desarrollo cognitivo, su cerebro de hecho fisiológicamente se desarrolla más, es un poquito más gruesa una parte de su cerebro. Esto les ayuda a tener flexibilidad cognitiva, les ayuda con actividades o habilidades metalingüísticas, les ayuda con el pensamiento crítico, la memoria, la concentración, el logro académico, ¿ya? Cualquiera de esos aspectos que ustedes mencionaran ya estaba evaluado como positivo, ¿ya? Y la otra gran área de beneficios, que incluye varios, es más que nada de corte sociocultural, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los niños y niñas expuestas a un idioma extranjero están expuestos a una cultura distinta. Por lo tanto, como consecuencia, pueden tener mayor potencial a desarrollar mayor empatía, mayor sensibilidad cultural, mayor tolerancia, mayor respeto, asociada a culturas o a lo diferente, ¿ya? Incluso pueden desarrollar mayor curiosidad por conocer realidades a las que no están acostumbrados, ¿ya? En cambio, aquellos niños y niñas que no han sido expuestos a un idioma extranjero han demostrado tener un poquitito menor esos desarrollos, ¿ya? Cualquiera de estas áreas que ustedes mencionaran, si solamente se enfocaron en lo cognitivo y destacaron la memoria, la concentración, perfecto, ningún problema. Si solo se enfocaron en lo cultural y mencionaron 3 aspectos dentro de lo cultural, también estaba correcto, ¿ya? Lo importante es que además de mencionar estos criterios o estos beneficios, ustedes explicaran sus razones para escoger estos beneficios. Y aquí lo importante era que su discurso fuera coherente, que fuera coherente con su razón. Entonces, si alguien elijo que el logro académico es uno de los beneficios y escogí este beneficio como mi favorito porque, por ejemplo, los niños se van a ver enfrentados a futuro a un régimen escolar en donde el logro académico es altamente valorado, y si sabemos que la exposición a un lenguaje distinto les ayuda a tener mejor performance en eso, definitivamente es un beneficio que pasa a ser uno de los favoritos. ¿Ya? Lo importante es que sus razones para elegir uno de los beneficios y explicar por qué era de su agrado o por qué era su favorito, que fueran coherentes, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. Ustedes están mirando sus resultados y aquí están las respuestas correctas. Seguimos entonces.
En relación a las consideraciones para enseñar un segundo idioma, recuerden que eso es lo que significa L2, Language 2 or Second Language, ¿ya? Bueno, en el curso estudiamos varias. Hubo varias respuestas que en general no estaban incorrectas, ¿ya? En general. Pero ¿por qué no lograron el puntaje completo? Muchas de las respuestas. Porque muchas de las respuestas que aparecieron para esta pregunta, en el fondo las podría haber articulado cualquier persona. Si yo le pregunto a cualquier persona que no es especialista de esto, que no ha tomado este curso, que no ha estudiado sobre conceptos y vocabulario técnico, tendría una respuesta muy general, ¿ya? Entonces, después ustedes van a poder revisar qué puntaje tuvieron en esta pregunta. Si tienen un puntaje bajito, creo que nadie, no creo que nadie tiene 0 puntos, ¿ya? Pero si tienen un puntaje muy bajito, sería bueno analizar si la respuesta en realidad la habría dado cualquier persona, los ejemplos, si el vocabulario lo dio cualquier persona que no es especialista, o con mi respuesta demuestro que estoy especializándome en lo que es enseñanza de un segundo idioma para educación inicial, ¿ya? ¿Y cómo veo eso? Utilizando, como estudiamos en el otro módulo, vocabulario específico, Tier 2 or 3 vocabulary, especially Tier 3 vocabulary, el vocabulario del segmento 3, que es el profesionalizante, ¿ya? Si yo utilicé alguno de estos conceptos en mi respuesta, probablemente tengo el puntaje máximo, ¿ya? No basta con decir, por ejemplo, los niños y niñas tienen que tener una motivación. Sí, es verdad, tienen que tener una motivación, pero ¿cómo le decimos a eso? Bueno, podemos decir que debido a la hipótesis de filtro afectivo que nos dice que mientras más bajos sean los niveles de ansiedad y mientras más altos sean los niveles de motivación, mayor engagement o compromiso va a haber de los estudiantes. Eso sí ya es especializado. No basta, por ejemplo, con decir, es que los juegos son tan entretenidos y son buenos para los niños. Sí, es verdad, pero sabemos, en base a las lecturas que hicimos, que el juego es una herramienta pedagógica y ahí cambia el sentido de lo que estoy diciendo. En relación a la diferenciación, teníamos distintos niveles. Podemos diferenciar en torno a la preparación lingüística, o sea, ¿en qué etapa está el niño o la niña? ¿Va a entender si le digo una oración compuesta o solamente va a entender si le digo una palabra y apunto a esa palabra? ¿Va a entender el niño o la niña si yo digo dos oraciones unido por and o por but, un conector, o solamente va a entender si yo digo un sustantivo y un verbo? Por ejemplo, you listen. Es distinto. Eso es estar como listo lingüísticamente. Y para eso nos concentramos en el I+1, que eso tiene que ver con el input hypothesis, también de Krashen, con el scaffolding, esa palabra es muy importante, el andamiaje y un desafío moderado. En relación a los intereses, cuando hablamos de los intereses de los niños, que las actividades tienen que ser de su agrado, no les voy a hablar de las noticias que están ocurriendo en Medio Oriente, pero probablemente sí les voy a hablar de los animalitos, de las comidas, de los colores. Claro, eso tiene su base en la teoría del flow que estudiamos dentro del curso. Y cuando generamos actividades que sean acorde a sus talentos, por ejemplo, si un niño o una niña hoy día veo que quiere bailar, que llegó a la sala cantando, se me ocurre dentro de la clase modificar una experiencia que yo tenía planificada, incluyo la música, incluyo el baile. ¿Por qué? Porque estoy apelando a una inteligencia kinestésica, a una inteligencia lingüística, a una inteligencia interpersonal, que sería de socializar unos con otros, ¿ya? Entonces, esta pregunta creo que fue una de las más débiles. Creo que fue una de las más débiles. Muy pocas personas lograron el puntaje máximo y eso se debe a que si bien sus ideas no estaban 100% incorrectas,
pero no se demostraba un manejo técnico del vocabulario y de los conceptos que estudiamos en clase, ¿ya? Finalmente, las razones en su explicación, por supuesto que se medía que fueran coherentes a su respuesta. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario con respecto a esta pregunta? ¿No? Por mi parte está claro, profesora. Gracias, Elizabeth, muchas gracias. Lo importante es que ustedes puedan comparar su respuesta con la respuesta ideal y vean, ahora entiendo, yo debería haber hecho esto, ¿ya? Eso es lo importante. Por eso estamos haciendo esta sesión para terminar de cristalizar, por así decirlo, los aprendizajes en caso de que no se hayan logrado. Aquí hay un ejemplo de una respuesta ideal, ¿ya? Yo esta la copié, esta respuesta es de una de ustedes, ¿ya? Que logró el puntaje máximo, y aquí lo vemos, está en español, no había ningún problema, y decía: consideraciones. La actividad debe ser diseñada con un enfoque en el estudiante. Eso lo estudiamos, ¿ya? Considerar el filtro de afectividad que expone Krashen, que considera elementos como ansiedad, empatía, motivación, etc. Y número 3, I+1, actividades con exigencia adecuada. Estos tres conceptos fueron estudiados en clase y son específicos. Si yo le pregunto a cualquier persona en la calle, o incluso si le pregunto a educadoras que no son especialistas en la enseñanza de un idioma, quizás no van a manejar estos conceptos, ¿ya? Entonces aquí sí se medía que ustedes lo manejaran. Y bueno, en la explicación, la idea es que bueno, ninguno es más importante que otro. Ya cuando hacemos estas preguntas de cuál es el más importante y cuál es el menos importante, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo importante es que su argumentación sea coherente con la definición de cada concepto, y así comprobamos que ustedes pueden hacer transferencia de conceptos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, la compañera habla del I+1, y aquí dice: el objetivo es que los niños y niñas no se aburran si la actividad es demasiado simple, ni se frustren si es que es más de lo que pueden ofrecer, ¿ya? De acuerdo a sus habilidades, para que la motivación no se extinga. Entonces ahí ya a mí me queda clarísimo que la compañera maneja muy bien el concepto de I+1. Y por otro lado, la menos importante, el enfoque en el estudiante, ya, ¿por qué? Porque se enfoca en cómo describir una actividad, lo que es importante, pero si en algún minuto se pierde este enfoque, el objetivo pedagógico y la motivación de los menores no lo hará. Bien, también me queda muy claro que la compañera tiene la comprensión de que un enfoque centrado en el estudiante se enfoca en cómo se describe y cómo se realiza una actividad. Con respecto al video, hay un punto que yo quiero abordar. Teníamos 3 preguntas. Ustedes tenían que ver solamente un video, que era la continuación de uno que ya habíamos visto en clase. Por cierto, un video muy bueno. El educador aquí realiza muchísimas actividades que son ideales para que los niños y niñas puedan adquirir el segundo idioma. Muchos aspectos beneficiosos de este ejemplo de enseñanza. Y ustedes tenían que identificar prácticas que nos dijeran que hay un enfoque comunicativo, communicative approach, prácticas que nos dicen que hay un enfoque centrado en el estudiante, y prácticas que nos hablan de materiales auténticos, ¿ya? Yo la verdad es que tomé la decisión, después de revisar la prueba, de darme cuenta que una de las grandes debilidades en general del curso era sobre el enfoque, sobre los materiales auténticos, materiales y experiencias auténticas. Entonces yo reflexioné un poquitito y dije, fui a revisar los materiales, revisé las actividades que habíamos hecho hasta ese minuto, y concluí que no era pertinente, no era pertinente haberles pedido que reconocieran materiales e interacciones auténticas, porque la verdad es que no lo trabajamos a cabalidad,
¿Ya? Sí trabajamos el tema de centrado en el estudiante y sí trabajamos el enfoque comunicativo con 2 videos distintos en distintas clases, pero el tema de la interacción y los materiales auténticos solamente lo mencioné, ¿ya? Solamente lo mencioné y lo describí y creo que eso no es suficiente para lograr un aprendizaje significativo. Así es que por eso yo tomé la decisión de eliminar esa pregunta, ¿ya? Se elimina esa pregunta de la experiencia de materiales auténticos y por supuesto se baja la escala, o sea, como que nunca existió esa pregunta, ¿ya? Y de hecho, a mí me gustaría, después de que revisemos estas preguntas que vienen ahora, vamos a revisar bien de qué se tratan las interacciones auténticas, ¿ya? Así es que miren, en relación al enfoque comunicativo y el centrado en los estudiantes. Vamos a ir viendo el video y mientras lo veamos yo lo voy a describir. ¿Me pueden escuchar al mismo tiempo? Sí. Ok. Ahí, por ejemplo, ahí hay un buen ejemplo. Si yo dijera un enfoque centrado en el estudiante, yo no diría el educador está sacando las pelotitas o el educador está contando las pelotitas, porque un enfoque centrado en el estudiante siempre tiene que estar analizando qué es lo que los niños y niñas están haciendo. Entonces, un ejemplo sería, los niños y niñas escuchan números del 1 al 5 a través de pelotitas que el educador cuenta, ¿ya? Ahí habría un ejemplo, pero eso todavía no es muy comunicativo. ¿Por qué? Porque los niños y niñas están recibiendo información, sí, están escuchando, sí, pero no hay nada que el educador ha hecho que le demuestre o que compruebe que los niños entendieron la información. Recuerden que el proceso de comunicación es bidireccional, ¿ya? Entonces, vamos a ver dónde encontramos alguna actividad comunicativa en el video. Ahí ya es comunicativo, dice, estamos contando. A ver, digamos, cuenta. Y les pide que repitan, cuenta. Eso ya es comunicativo. Let's count to 10. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Eso también es comunicativo y además es centrado en el estudiante, cumple los dos enfoques. Los niños y niñas están contando con sus manos, escuchan al educador, repiten los números del 1 al 10. Y al mismo tiempo, los niños y niñas están interactuando, están contando y diciéndole al educador cuáles son los números que corresponden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how we count. Look. Right, everyone look. This girl has teddy bears and she's counting. Look, can you tell me how many teddy bears are there? 3. Let's count. Ahí hay otro ejemplo comunicativo, el educador pregunta, how many? Probablemente los niños y niñas ya conocían esa expresión, porque si se fijan, el educador pregunta, how many, inmediatamente uno de los niños muestra con su manito números, entonces ya tienen que estar familiarizados. Y un ejemplo de práctica centrada en el estudiante sería, los niños y niñas observan una tarjeta con una imagen y repiten o responden la pregunta. ¿Ya? Together, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 3 teddy bears. And you're going to count here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Everyone, say it with me one more time. Count. One more time. Look at my mouth. Count. Good, right. Let's go with count over here, okay? And the last one, we have one last card and one last thing in the box. Now, what is this? Oh, it's very soft.
Se sigue el mismo principio. Los niños escuchan, los niños observan la caja. Cuando el educador pregunta, what is in the box? No decimos, el educador pregunta, what is in the box, sino que los niños responden a la pregunta, what is in the box, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de respuestas correctas. En el fondo son niños y niñas realizando acciones o interpretando acciones, siendo los protagonistas. Eso me va a decir que hay un enfoque centrado en los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, los niños repitieron el vocabulario, imitaron gestos, se pusieron de pie, se sentaron, apuntaron a las fotos, etc. Cualquiera de estos habría logrado el puntaje completo, ¿ya? Y en cuanto a lo comunicativo, cualquiera de estas respuestas habría explicado por qué ustedes dicen que algo es comunicativo. Por ejemplo, que haya interacción. La interacción también puede ser silenciosa. Recuerden que tenemos que respetar el periodo silencioso, pero no sería interacción si los niños y niñas solamente están escuchando, ¿ya? Si yo pregunto sí o no y los niños me pueden decir sí o no, eso ya es interacción, aunque no hablen, ¿ya? Y generalmente en periodo silencioso el recurso pedagógico que más se utiliza en la enseñanza de un segundo idioma es preguntar, hacer preguntas para que respondan sí o no, porque es como lo más fácil, ¿ya? Si yo les digo, ¿es esto un camioncito? Sí. ¿Es esto un osito? No. Y así se va jugando en las etapas muy iniciales. Lo otro que nos dice que es comunicativo es que tenga un propósito y que sea significativo, que el lenguaje se desarrolle de interacciones auténticas. En una parte del video no lo alcanzamos a ver, pero saca un micrófono, creo, o ve una lámina de alguien cantando y una niñita, creo que es Nancy, canta y hace la, 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 y el educador repite, oh, you are singing, ah, tú estás cantando, la, la, la. Esa frase, tú estás cantando, probablemente no estaba en su planificación. Es una reacción, una interacción auténtica, real, ¿ya? Y la idea es activar y apoyar la habilidad natural de interactuar a través del lenguaje. Eso es el enfoque comunicativo. Algunas respuestas ideales para hablar de lo centrado en el estudiante. Los niños repiten vocabulario, los niños imitaban gestos. Estas respuestas son de una de ustedes, ¿ya? Yo ya las tomé como respuestas ideales de la prueba. Imitaban gestos. Estos puntos están centrados en el aprendizaje de los niños y niñas, ya que ellos son partícipes de su propio proceso al realizar estas actividades en conjunto con el profesor. Eso también está correcto. ¿Alguna pregunta o consulta antes de que pasemos al último punto de revisión del día de hoy? ¿Algún comentario? ¿Tiene sentido lo que hemos estado revisando como pauta de evaluación o quizás sienten que es algo totalmente nuevo? O en realidad sí, son cosas que habíamos visto en la clase, son cosas que habíamos conversado, que habíamos trabajado. Para mí tiene sentido, profe, solo que la prueba me costó recordar un poco lo de auténtico. Eso me costó recordarlo. Sí, yo y de verdad les pido disculpas porque probablemente las sometí a una presión innecesaria y en realidad no correspondía, no fue pertinente que yo hiciera esa pregunta porque no se trabajó lo suficiente, ¿ya? Quizás estaban más cómodas con las otras preguntas porque esas sí las trabajamos. En cambio, lo de auténtico, por eso yo les pido disculpas y fue eliminada. Es como que nunca existió, ¿ya? Hoy día es cuando quisiera hacer una pequeña revisión de esto de los materiales e interacciones auténticas, porque esto sí es algo que vamos a necesitar luego.
desde la próxima semana nosotras vamos a comenzar a trabajar en el gran proyecto de este curso, ¿ya? Que es colocar todo lo que hemos explorado hasta ahora en práctica, y ustedes ya de hecho van a empezar a diseñar experiencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces, para eso es necesario que conozcamos muy bien qué son los materiales y las interacciones auténticas, y es lo que voy a explicar a continuación. Para comenzar, es importante saber que cuando enseñamos y aprendemos un idioma distinto, hay desafíos, ¿ya? Hay challenges, hay desafíos. Hay desafíos en muchos sentidos, pero en particular en dos áreas. La primera área es cultural. Como ya sabemos, un idioma siempre va unido a una cultura, a maneras de hacer las cosas, a maneras de ver el mundo. Si ustedes mismas, por ejemplo, o yo misma, si no conociéramos quizás el sur de Chile, y en un paseo vamos a Chiloé o vamos a la Patagonia, es muy probable que haya muchas palabras que no conocemos, a pesar de que hablamos el mismo idioma, español. ¿Y por qué ocurre eso? Porque son culturas distintas. Las culturas responden mucho a sus ambientes geográficos, a la temperatura, a tradiciones que se han llevado por años, a maneras de ver la vida, ¿ya? Entonces, uno de los primeros desafíos es cruzar por así decirlo, este abismo, sobre todo cuando son culturas tan distintas. Si fuéramos a Chiloé o al sur de Chile, veríamos muchas cosas distintas, pero quizás no sería tan distinto porque en el fondo somos todos latinoamericanos, hay una cultura común, ¿ya? Pero si yo me enfrento a una cultura demasiado lejana, como por ejemplo la cultura de los pueblos de habla inglesa, culturas nórdicas, culturas norteamericanas, sí, ahí el abismo, que le decimos el gap, el espacio, crece, ¿ya? Entonces un primer desafío es cómo hacemos que ese espacio no sea tan grande, cosa de que cuando yo aprenda el idioma y aprenda vocabulario, sea más fácil comprender. Y el otro gran desafío, además de las diferencias culturales, son las lingüísticas, ¿ya? Sobre todo en relación a idiomas que tienen raíces tan distintas. La raíz del idioma español es romance, viene del latín, viene de la misma familia del francés, del italiano, del portugués, del español. Todas estas lenguas son romance, tienen una raíz un poco similar, ¿ya? Pero de nuevo, cuando nos enfrentamos a un idioma que está mucho más alejado, por ejemplo, el idioma inglés tiene su raíz en las bases de los idiomas anglosajones, en donde cabe el inglés, el alemán, el danés, todos los idiomas nórdicos. Todos esos idiomas vienen de familias completamente distintas. Por lo tanto, las palabras son distintas, cómo ordenamos las palabras es distinto, cómo pronunciamos es distinto, cómo pronunciamos una afirmación, una negación, una pregunta es distinto. Entonces, estos dos grandes desafíos son tareas que quienes enseñamos idiomas distintos tenemos que siempre abordar. Tenemos que siempre estar pensando, ¿cómo aquí apoyo? ¿Cómo apoyo ese espacio, ese gap lingüístico? ¿Cómo apoyo ese gap cultural? Y una de las grandes herramientas pedagógicas que tenemos son los materiales auténticos, que pueden ser orales o visuales. ¿Qué son los materiales auténticos? Los materiales auténticos, como ustedes pueden ver aquí en esta descripción, son aquellos que son diseñados para gente que habla el idioma de manera nativa. No son diseñados con un propósito pedagógico. Entonces, veamos, por ejemplo, si yo enciendo la tele, probablemente no voy a ver un canal en español, en inglés, perdón. Pero si voy a una película que está en inglés, ese es un material auténtico, porque no fue diseñado con un propósito pedagógico, sino que fue diseñado para gente que habla inglés pueda ver esa película. Lo mismo ocurre con material impreso, cuentos, libros, revistas, menús de restaurante, material auditivo,
canciones, programas, podcasts, noticias, si es que estoy escuchando, material visual, si es que yo veo, por ejemplo, en internet o en no sé, en alguna red social, una publicidad que está toda en inglés, eso es un material auténtico. Y material online, que hay mucho, bastante, sobre todo niños y niñas pequeños tienen mucho acceso a material online, sobre todo en YouTube, ¿ya? Entonces, los materiales auténticos nos ayudan a acercar a quienes están aprendiendo un idioma a la realidad, por así decirlo, ¿ya? Un ejemplo muy bueno son los cuentos. Ustedes, yo sé que tuvieron un módulo en primer año de canciones y de literatura infantil y probablemente trabajaron con cuentos e historias que eran auténticos. No eran cuentos inventados para que alguien que habla español aprendiera inglés, sino que eran cuentos para que niños y niñas que hablan inglés puedan explorar historias, puedan conocer más el mundo, puedan interactuar con distintas culturas y expandir su vocabulario. Otros recursos son los monitos, los dibujos animados, los juegos online, páginas web, programas de radio, videos de TikTok en inglés, y cualquier otro tipo de material que sea de la vida real, ¿ya? Entonces, algunos beneficios, para resumir, es que hay una conexión con el mundo real y como consecuencia puede haber un aumento de motivación porque siento que lo que estoy aprendiendo en realidad me sirve, sí funciona, ¿ya? Otro gran beneficio es el aspecto auditivo y de pronunciación. Si nos exponemos a materiales reales en el idioma que queremos enseñar, ya sea con canciones, con historias que alguien está contando, audios, videos, los niños y niñas van a tener acceso a patrones de entonación, de pronunciación que son reales, ¿ya? Nosotras, por más que queramos, por mucho esfuerzo que hagamos, no somos hablantes nativas y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en siempre sonar como alguien que tiene un acento en español, porque es obvio, nuestro primer idioma es español y está bien. De hecho, en el mundo hay mucho más hablantes de inglés que no son nativos y que hablan con un acento. Muchísima gente, la gran mayoría, mucho más que los que son nativos en inglés. No hay nada de malo en ello, pero sí es necesario compensar esa falta de pronunciación y de entonación, es necesario compensarla con patrones reales, ¿ya? Y otro beneficio de los materiales auténticos es que hay acceso a un mundo sociocultural distinto, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile tenemos muchos platos típicos, tenemos muchas celebraciones, pero a lo mejor nunca hemos escuchado de un plato que se prepara en Rusia que se llama borscht. Y ese plato, quizás un niño o una niña podría aprender de ello a través de un cuento real o de una canción, ¿ya? Son muchas las ventajas, los beneficios de los materiales auténticos, ¿ya? Sin embargo, también hay desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja? Es que un material auténtico sí o sí va a ser mucho más difícil que un material adaptado, ¿ya? El I+1, que siempre tenemos que cuidar lo más que podamos, se convierte en I+10, input más 10, ¿ya? Entonces, queremos que los niños y niñas y que cualquier persona que aprenda un idioma se exponga al material auténtico. Sin embargo, tenemos que comprender que el material auténtico puede estar acá, en una escalera, y la persona que está aprendiendo va a estar acá. Entonces, mi labor como educadora, como profesora, es construir los peldaños en términos lingüísticos y en términos culturales para que ese niño, niña o estudiante pueda subir de a poquitito cada vez usando el I+1 hasta que cuando se enfrente con el material auténtico no va a ser tan difícil, ¿ya? Y por eso es que acá donde dice level,
dice que el material auténtico puede ser usado en cualquier nivel, incluso con bebés yo puedo utilizar canciones y cuentos auténticos, ¿ya? Pero hay que facilitar el apoyo pedagógico. Ese apoyo pedagógico son esos peldaños que yo les digo que construimos, esa escalerita, lo que llamamos scaffolding. La actividad de construir esos peldaños se le dice scaffolding en términos técnicos, y en español sería andamiar o andamiaje, dar el andamiaje para que el estudiante pueda avanzar de a poquitito, pasito a pasito. Vamos a ver un pequeño video en donde aparecen maneras de evaluar las interacciones auténticas, ¿ya? Porque tenemos por un lado material auténtico, pero también existen las interacciones auténticas en inglés. Entonces lo que yo les voy a pedir a ustedes es que presten atención cuáles serían ejemplos de interacciones auténticas en este video. Esta sería la respuesta a la pregunta que eliminamos de la prueba, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a practicar ahora. Vamos a ver este video y ustedes identifiquen, ah, pasó esto es auténtico, esto no es auténtico, ¿ya? Y cuando volvamos yo les voy a preguntar en el chat box o sus opiniones de manera oral. Okay, can you please tell me what are some examples of authentic interactions? Any volunteer?
Okay, I need to call someone then. Yakide, could you please share with us if you identified any authentic interaction? Yakide, are you connected? Okay, I'm going to ask another person. How about Catherine? Catherine Soto? Could you identify authentic interactions in this video? Okay, Valentina is collaborating then. Yes, when they were playing, yes. Yes. So any activity that is natural, it's not planned, it's not teaching, okay? Cualquier actividad que sea natural, de interacción natural, que no sea planificada por la educadora, sobre todo las actividades auténticas son muy importantes en educación inicial, porque en educación inicial no se espera que los niños y niñas estudien, no se espera que los niños y niñas se preparen para una prueba, jamás. Los niños y niñas solamente tienen experiencias de aprendizaje y así es como construyen su mundo, a través del juego, a través de su movimiento corporal, a través de las interacciones auténticas. En este último ejemplo, voy a volver a poner el video. Ustedes pueden ver ahí a una niña. Eso no es una actividad auténtica. Ella está haciendo una tarea. Y ella está haciendo el esfuerzo de estar con concentración, de no moverse, de estar totalmente dedicada a su tarea que no es natural. Para ella no es natural hacer esto, ¿ya? Quizás colorear sí, pero completar una palabra o una letra no es natural. Sin embargo, vemos más adelante que ella termina y se alegra, tiene una reacción. Y después que se alegra, dice, mira, escribí mi nombre. Eso es natural. Y si yo como educadora veo que un niño o una niña está haciendo eso, yo puedo repetir en inglés. Y para ese niño o niña, lo que yo digo en ese minuto como resultado de una interacción auténtica va a tener mucho más impacto, va a ser mucho más significativo a que si yo hago una clase con pizarra y están todos los niños y niñas sentaditos y les digo, bueno, vamos a ver ahora cómo se escribe su nombre. Porque ahí los niños tienen que hacer el esfuerzo de estar en una situación que no es natural para ellos, ¿ya? Entonces, por eso es que son tan importantes las actividades auténticas cuando diseñamos experiencias de aprendizaje. Lo importante también es que cuando utilizamos materiales auténticos o cuando facilitamos interacciones auténticas, tenemos que recordar, todo lo auténtico tiene sus desafíos, si es que es en inglés, si es que es en un idioma tan distinto. Los grandes dos desafíos son el cultural gap y el linguistic gap. Por lo tanto, si hay un abismo cultural, si hay un abismo lingüístico, mi función como profesora, como educadora, es dar esos peldaños, ese apoyo para que los niños y niñas puedan lograr interactuar con eso auténtico. Y lo opuesto sería los materiales y las interacciones adaptadas. Un claro ejemplo son los libros para aprender otro idioma. Libro para aprender inglés nivel 1, nivel 2, nivel 3. Las lecturas, los audios, toda la información que está ahí ha sido adaptado. Muy difícilmente lo vamos a encontrar en la vida real de alguien que hable inglés. ¿Y por qué ha sido adaptado? Precisamente para dar estos peldaños, cosa de que el día de mañana, cuando ese niño o niña se enfrente a una experiencia o material auténtico, sí va a ser más fácil. Hubo
a pesar de que esta fue una pregunta muy débil, y asumo yo mi responsabilidad porque las respuestas fueron débiles en esta pregunta, y por eso la eliminamos, sí hubo al menos 2 personas que pudieron detectar, identificar por qué una actividad era auténtica en el video que vimos. Es cuando, por ejemplo, se caían las pelotitas de ping-pong y todos los niños reaccionaron parándose porque querían recogerla y llevarla al lugar. En ese minuto, la educadora o la profesora de inglés se da cuenta, esto es auténtico, esto es real, y la educadora puede decir, oh, give me the ball, dame la pelotita, thank you, muchas gracias, sit down, vaya a sentarse. Y ahí yo aprovecho esos momentos auténticos. También en la actividad de las tarjetas, cuando se repite la canción, la, 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 y el profesor lo reconoce haciendo el gesto de like. Y podría el profesor o el educador haber construido, haber llevado a la niña al siguiente peldaño y haber dicho, oh, are you singing? ¿Estás cantando? Oh, que cantas bonito, you sing so beautifully, thank you. Por ejemplo, también podría haber abierto el micrófono y haber dicho, a ver, ya, tú canta, ahora tú canta, y repito la estructura. Can you sing? Can you sing? Can you sing? Y eso queda mucho más que las actividades tan preparadas. Como actividad independiente para el día de mañana va a quedar una lectura que es breve, ya está en inglés, es una lectura breve de 2 páginas sobre los materiales auténticos, ¿ya? Y les voy a pedir que posteen como trabajo de progreso cuál es la diferencia entre materiales auténticos y adaptados o editados. Por favor, siempre pensando en la clase de aprendizaje del inglés como segundo idioma, eso significa EFL. ¿Cuáles son algunos beneficios, en sus palabras, de los materiales auténticos y qué consejo le darían a educadores o educadoras de inglés antes de usar los materiales auténticos con niños y niñas? ¿Ya? Esto va a quedar como trabajo autónomo para la hora que tenemos mañana y se va a cerrar en Educandus a las 6 de la tarde. Quisiera saber si hay algún comentario, alguna duda, especialmente en relación al tema de materiales auténticos, si ahora sí ya toma sentido cómo vamos avanzando en el curso. O en general de la prueba. Ok, bueno, no hay comentarios entonces. Seguimos avanzando. A contar de la próxima semana vamos a comenzar un proyecto nuevo. Es un proyecto que voy a presentar la próxima semana, voy a explicar todo el paso a paso. Vamos a ir trabajando este proyecto en las semanas que nos quedan de semestre. Y aquí ya vamos, ustedes van a ser las protagonistas, ustedes van a diseñar experiencias de aprendizaje para las 4 habilidades, para comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral, producción escrita, cuando corresponde, y vamos a ir pasito a pasito, ¿ya? Así que les pido que la próxima clase estén acá, porque vamos a comenzar ya dando instrucciones de trabajo y ustedes van a comenzar ya a armar su portafolio de experiencias de aprendizaje de inglés, ¿ya? Por ahora yo quedo conectada en caso de que alguien se quiera quedar para discutir dudas puntuales de su prueba. Nos quedamos durante esta media horita que todavía nos queda de clase para ver eso, ya que lo podemos ver de manera individual en los breakout rooms. Y si no tienen más dudas, bueno, las invito a que ya ha terminado la clase y nos desconectamos y que siempre estén pendientes de su trabajo autónomo que va a estar para mañana, ¿ya? Profesora, yo le quería hacer una consulta. Es que no me di cuenta cuando pasó lista porque mi mamá justo me llamó. Ya, déjeme revisar. Pero estuve en la clase. Si quiere le repito todo lo que No, no es necesario, Edith.
Sí, yo sé que estuvo aquí. Sí, estaba ausente. Ahí quedó presente. Quedó presente, Evelyn, no se preocupe. Bueno, yo me quedo conectada y si alguien se quiere quedar para resolver dudas de su prueba, puntuales de sus preguntas, me avisa y vamos a breakout rooms y si no, seguiré conectada por unos minutos más hasta que ya no quede nadie. ¿Ya? Que tengan una linda tarde y nos estamos viendo. ¿Va a haber una entrega en Educandos o hay que entregarla en el correo? ¿Lo de Va a haber mañana? entrega en Educandos. Ah, ya, gracias, profe.